Bueno, buenos días. Vamos a empezar entonces ahora con la segunda parte de la clase número 2. Y esta parte se llama Ciencia y Práctica de los Sistemas. Primero, para mencionar un poco el inicio de que se empezara a hablar y a pensar en sistemas, proviene de lo que se conoce como la teoría general de los sistemas, que es algo que probablemente hayan visto en biología, por lo menos yo recuerdo haberlo visto en biología, que es una teoría que empezó con los trabajos de von Bertalanffy hace ya varios años, que a mediados del siglo pasado se encargó de introducir este concepto de sistema, ¿sí? Por más que la teoría esta surgió, que vino desde la parte de la biología, se extendió a diferentes campos de estudio muy distintos, como la cibernética, la información, incluso hasta las ciencias sociales. O sea, la idea de que la sociedad actúa como si fuera un sistema también hace referencia al mismo tipo de sistema, que es lo que vamos a ver ahora. La idea de la teoría es buscar reglas que se puedan aplicar a todo tipo de sistemas, ¿sí? Es una teoría y un conjunto de avances científicos un poco despelotados, si se quiere, ¿sí? Por eso es dinámico, multidimensional y multidisciplinario, y es una rama de la ciencia completamente nueva, comparada con algunas de las cosas que veíamos en la clase anterior, como no sé, las leyes de la termodinámica o la ley de la gravitación universal. Primero, ¿qué es un sistema? Puede haber un montón de definiciones, pero a nosotros nos gusta una que dice que un sistema es un conjunto de elementos interactuantes, ¿sí? Aquí tenemos que es un conjunto de cosas que están relacionadas entre sí, con ciertas características. Una es que operan a distintas escalas espaciales y temporales, otra es que tienen un fin común, que reacciona en conjunto frente a los estímulos externos, que operan dentro de límites que pueden ser físicos o virtuales, y que incluye también los mecanismos de retroalimentación, que son los que autorregulan el sistema. Ahora vamos a ver cada una de esas características de un sistema. De acuerdo a las distintas ciencias en las que se habla de sistema, o un sistema puede ser un sistema, puede ser, por ejemplo, un software de computadora, puede ser un sistema, puede ser un organismo que se estudia, puede ser una persona, puede ser una ciudad, un sistema puede ser un país, el planeta puede ser un sistema. Puede ser, no sé, la idea que tiene la sociedad sobre un tema. O sea, casi cualquier cosa puede ser vista como un sistema. Entonces hay un montón de características que tienen los sistemas y que algunas son específicas de alguna de estas y que no siempre se pueden aplicar a todos. Entonces, vamos a pasar rápido esto. Es para un poco, solamente para que vean el abanico de características que pueden tener los sistemas. Una es retroalimentación, que las salidas se convierten en entradas, ese sí vamos a ver más en detalle. Homeostasis, la capacidad de adaptarse. Obviamente un sistema está bajo las leyes de la termodinámica. Como le dijo Homero a Lisa, en esta casa nos regimos por las leyes de la termodinámica. Entonces, el funcionamiento del sistema genera entropía. El sistema está integrado por otros subsistemas. Obviamente, entre las cosas que veíamos en la clase anterior tenemos la teoría celular. Entonces, un individuo, un ser vivo, está integrado por órganos o sistemas de órganos. Los sistemas de órganos están integrados por órganos, los órganos están integrados por células, las células están integradas por organelas, eso está integrado por moléculas, etc. Esa es la integración en subsistemas. Otra que tienen los sistemas es la centralización, como hay un núcleo que controla el sistema, en muchos casos, ¿no? En algunos de los casos. El sistema se adapta, se mantiene,
Cuando el entorno se lo permite, un sistema se mantiene estable, existe cierto nivel de armonía, de compatibilidad con el medio, el sistema busca la optimización. Otra característica de los sistemas es el éxito, que es el alcance, y así un montón que son algunas muy específicas de algunas cosas, ¿no? Pero las más importantes son las que vamos a ver, obviamente, los que hacen referencia a los ecosistemas, que es los sistemas que estudiamos en esta materia. Entonces, esto hasta acá sería de sistema en forma general, y ahora vamos a ver algunas características que consideramos más importantes de los ecosistemas, obviamente con la idea de manejar los ecosistemas. Una es la idea de jerarquías y emergencia de propiedades. Les decía que un sistema puede ser desde un átomo, que es un sistema compuesto por neutrones, protones y electrones, ¿sí? Que se relaciona con otros átomos, que tiene fuerzas internas que mantienen, por ejemplo, la cohesión, la polaridad, las características que le otorga eso, se relaciona con otros átomos formando moléculas o compuestos, y eso ya tiene otras características, y así sucesivamente se pueden ir encontrando sistemas que se vinculan y que se entrelazan para formar otros sistemas más grandes. Podemos llegar hasta el planeta Tierra, como ven ahí, y bueno, lo que se ve ahí son, es la circulación atmosférica, lo que se ve en esa imagen del planeta Tierra, pero también podemos pensar el planeta Tierra como parte del sistema solar y seguir con respecto a esto. Y estas son las jerarquías, es decir, la organización jerárquica en orden de importancia. Entonces, dentro de la Vía Láctea está nuestro sistema solar, dentro de nuestro sistema solar está el planeta, y eso es la jerarquía. El orden superior, ¿sí? Y por debajo los órdenes inferiores. La jerarquía, para estudiarla, lo que tenemos que hacer es variar la escala, que es la ventana de percepción. Entonces, si estudiamos la Vía Láctea, nos vamos a perder las características de los sistemas que están componiendo la Vía Láctea, y a lo mejor solamente veamos las estrellas, y no veamos los planetas, y los asteroides, y los satélites de esos planetas. En cambio, si achicamos el foco, o agrandamos el foco, hacemos más foco, podemos estudiar el sistema solar. Y si nos centramos en nuestro planeta, podemos estudiar la circulación, por ejemplo, atmosférica, o las corrientes marinas de nuestro planeta. Y así, en esa imagen se puede ver que haciendo zoom, se puede centralizar el estudio en el sistema dentro de la jerarquía. También podemos ir más allá y entrar al organismo, las partes del organismo, en este caso que serían las hojas, las células, el ADN dentro de las células y hasta los átomos. Obviamente, como se imaginarán, en nuestra materia no vamos a ver ni el sistema solar, ni las células, incluso ni siquiera los organismos, sino que vamos a movernos entre escalas intermedias. Hay una gran diferencia de tamaño, de escala, también hay una gran diferencia de tiempo en lo que se producen los procesos que operan a cada una de esas escalas. Acá, a ver si lo puedo agrandar, sin que se me pase. En ese pequeño videito se puede ver una idea de la escala. Y mientras lo vemos, vamos a incorporar el concepto de resolución de esa escala. Del mismo modo que en una imagen, la escala sería lo que podemos ver en una imagen. Y la resolución es el nivel de detalle con el que podemos ver eso. Así, como en esa foto como la están viendo ahora, no podemos ver la cara de la chica que estaba al principio, pero está ahí, no lo permite ver la resolución, pero está dentro de la escala. Cuando nos alejamos, perdemos resolución. ¿Sí? Ya ahí ni siquiera se puede ver el sol.
perdemos resolución, y lo que perdemos en resolución lo ganamos en alcance, si se quiere, ¿no? Y lo contrario pasa al revés. Ahí estamos viendo 100 años luz de distancia, o 1000 años luz. Y ahora llega al final conocido, o al final del que se puede llegar a tener alguna idea. No necesariamente es una escala máxima que se pueda fijar. Y ahí empieza a volver a achicar la escala y a aumentar el grado de resolución, o el grano, o la capacidad que vamos a tener de entender lo que estamos estudiando. Entonces, lo que se gana en resolución se pierde en alcance. No podemos estudiar el Big Bang estudiando imágenes satelitales de la Tierra. Para eso, los que estudian eso necesitan perder resolución y agrandar la escala. Y así como se agranda, más allá de los límites de nuestro ámbito de estudio, también se achica más allá de los límites del ámbito de estudio. Ahí está viendo en este momento el ADN, y en esta materia, como se imaginarán, no vamos a hablar nada de eso. Bueno, ya termina. Hasta el vacío dentro de cada átomo, el núcleo del átomo y las partes. Bueno, más allá de lo que es la organización en jerarquías, vamos a ver otras características. Pero antes de pasar a otras características, quería preguntarles si tienen algún comentario o alguna duda sobre las jerarquías. No, yo dudas de mi parte no. Después en el práctico van a tener para discutir sobre eso. La principal, o una de las principales discusiones que hay sobre esta idea de jerarquía es sobre si realmente las jerarquías existen, sobre todo en la naturaleza, o son una construcción que hacemos nosotros para estudiar algo. Es decir, si estudiamos la ecología de una comunidad, esos límites que le ponemos, vamos a estudiar esta comunidad o este ecosistema, realmente es así y este ecosistema funciona como un ecosistema, o realmente nosotros nos alcanza o el tiempo, o la capacidad, o el dinero para estudiar el ecosistema hasta acá, y nosotros creamos esa idea. Eso es algo con lo que no hay una única visión, y como se imaginarán, eso se entremezcla con las ciencias que veíamos en la clase anterior, la ciencia sistémica y la ciencia cartesiana. Otra de las características es la interacción. ¿Sí? Los componentes desagregados de un sistema, por ejemplo, engranajes y agujas y batería y motor y carcasa y lo que sea, por ejemplo, de un reloj, son solamente eso, son componentes de un sistema. Por separado, no se puede obtener ningún efecto, o no tiene ningún... no nos da ninguna información por separado, pero unidas, de cierta manera, y no solamente unidas como metidas dentro de una bolsa o cerrado en una caja, sino unidas e interactuando, sí tienen una propiedad emergente, que es, por ejemplo, la capacidad de dar la hora. Eso es una propiedad emergente y que surge de la integración entre los componentes de un sistema.
En este caso los componentes son los engranajes, agujas, etc. Y cuando están interactuando en el sistema, que sería el reloj, surge la propiedad, o emerge, mejor dicho, la propiedad, ¿sí?, que es la capacidad de dar la hora. Entonces, si estudiamos, por ejemplo, los engranajes, aun cuando estén funcionando, y nos centramos en estudiar los engranajes, nunca vamos a ver la idea central de un reloj, que es dar la hora, porque solamente vamos a ver los engranajes. Para poder comprender, medir y entender, cuantificar las propiedades emergentes, tenemos que definir bien la escala de estudio. Y esto, que está con un ejemplo muy simple, se aplica también a los ecosistemas. Pero la interacción puede ser la interacción de los componentes, o los componentes principales, o también puede ser la interacción de algunas variables que tienen que ver con el funcionamiento de un sistema. Acá tienen, por ejemplo, un ejemplo de un experimento típicamente cartesiano, en donde hay distintos niveles de aplicación de dos fertilizantes, nitrógeno y fósforo, y se ve el rendimiento o el crecimiento del pasto o de la planta. Por separado, estos dos fertilizantes aplicados, por ejemplo, en algunos cuadros o en algunos bloques, o como sea que sea este diseño, le aplican nada o cada vez más nitrógeno, y en otros también nada o cada vez más fósforo, hay más rendimiento, ¿sí? Porque el fertilizante favorece el crecimiento de las plantas. Pero aplicados juntos, como se ve ahí, el nitrógeno y el fósforo pueden llegar a tener un efecto de interacción entre ellos, como en ese ejemplo de ese pasto, donde se potencian. Entonces la interacción hace que el crecimiento de aplicar o nitrógeno o fósforo, o la suma de esos dos, que sería lo que tienen ahí como N y P adición, en realidad sea mayor, porque hay una interacción. En ese caso, esa interacción es positiva, es decir, se potencia. Es como una sinergia entre esos. Pero tal vez si fueran dos variables que inciden sobre el crecimiento, pero que compiten entre sí, como, no sé, podría ser, en vez de nitrógeno y fósforo, algún otro microelemento que compita con otro por el mismo lugar, entonces la adición de los dos, en realidad, no logra un mayor rendimiento, sino un menor rendimiento. Pero la idea es que esa es la interacción entre las variables, y eso es lo que vamos a ir viendo en las distintas clases durante la cursada. La interacción puede ser positiva, o puede ser que directamente no haya interacción entre esas variables. Y acá volvemos al ejemplo de ciencia cartesiana y ciencia sistémica. En el experimento cartesiano es más difícil medir las interacciones. O podemos, de alguna forma, medir las interacciones, pero de 1, 2, 3 variables, y cuando empezamos a meter más variables, se empieza a hacer muy complejo el análisis. En cambio, si se hace desde el punto de vista sistémico, se pueden considerar y buscar formas de cuantificar interacciones entre el efecto de sitio, el efecto del suelo, el efecto de la lluvia, el efecto de la temperatura, la radiación, el cultivo, etc. Combinando la jerarquía en los sistemas y las interacciones en cada uno de esos niveles jerárquicos, surge el concepto de emergencia, que algo ya adelanté, que es las nuevas propiedades que surgen de la interacción de los componentes en las escalas inferiores. Entonces, a nivel de potrero, por ejemplo, podemos considerar un problema que es la pérdida de materia orgánica del suelo. Ese mismo problema, si lo analizamos a nivel de predio, puede convertirse en un problema de erosión. ¿Sí? Porque a lo mejor la erosión, si se estudia un potrero muy chiquito definido, y a lo mejor justo ese potrero
no tiene pendiente, o está protegido por alguna cobertura de árboles que la pueda proteger del viento, no podemos ver el problema de la erosión. Simplemente medimos y vemos que hay cada vez menos materia orgánica. Al agrandar la escala, ese mismo problema se puede convertir en un problema de erosión. Si esa erosión se hace general en todos los, o en muchos establecimientos de una región, y si es en una zona semiárida, se puede convertir en un problema de desertificación en esa zona, ¿sí? Por ejemplo, por demasiada escorrentía. Entonces, al agrandar otra vez la escala, en una zona más grande que la de donde se está produciendo desertificación, podemos encontrar un problema de eutrofización aguas abajo de donde se está produciendo esa erosión y esa desertificación. Que no lo veíamos, porque ahí donde dice ecorregión, que es el dibujito verde, a lo mejor ahí no había cuerpos de agua que pudieran estar acumulando el nitrógeno y el fósforo que se va con la pérdida de materia orgánica. Y si lo consideramos todavía a nivel más grande, a nivel de planeta, podemos estar contribuyendo también al problema del cambio climático, que tampoco lo vamos a ver estudiando el potrero, estudiando el predio, o estudiando una cuenca o una ecorregión. Entonces, así como se integra... Federico, sí. Una pregunta, disculpe. Acá en cuestión de la escala también entraría el tiempo a jugar, porque no es lo mismo medir, por ejemplo, en medio del potrero a lo largo de un año o a lo largo de dos o de un cultivo, y lo mismo en cuanto al cambio climático. ¿No? Las medidas del tiempo tienen también que ver. Sí. Claro, esos procesos, además de ocurrir a distintas escalas espaciales, ocurren a distintas escalas temporales. Por ejemplo, para ver pérdida de materia orgánica, a lo mejor midiendo un año y midiendo al año siguiente, se puede ver una pérdida de materia orgánica. Por ahí de la materia orgánica joven, o del contenido de nitratos, o del contenido de fosfatos del suelo. Pero si medimos a nivel planetario la temperatura un año y al año siguiente, por más que pueda haber una diferencia, esa diferencia puede ser a causa de la variabilidad de la que hablamos en la primera clase, y no realmente a causa de este tipo de problemas de los que estamos estudiando. Entonces, además de la escala espacial, está la escala temporal. Lo mismo que pasa dentro de una persona. A nivel, siempre hablando de problemas, a nivel del organismo, puede ser que si yo, no sé, paso varias horas sin tomar agua, empiece a sentir alguna deshidratación, entonces algunas células puedan sentir algún tipo de estrés y me puede doler la cabeza por la deshidratación, o puedo sentir algo así. Pero si eso se mantiene en el tiempo, a nivel de, por ejemplo, el aparato, me falta en biología de la primaria, el aparato excretor, puede ser que una deshidratación cause un problema de generar piedras en los riñones, que no ocurre por un día no tomar agua, pero sí puede ocurrir en un tiempo mayor. Y la misma analogía se puede hacer con este problema. Y no solamente los problemas, los problemas es un buen ejemplo para verlo, pero las características positivas o las características propias de los sistemas también. Entonces, si tenemos un organismo, no podemos ver estudiando un organismo, por ejemplo, la tasa de natalidad de una población, la tasa de mortalidad, la predación sobre otros organismos. Para eso tenemos que estudiar las poblaciones, las comunidades. Si queremos ver, por ejemplo, tasas de migración, ya no nos alcanza estudiar una población o una comunidad, sino que tenemos que agrandar a un conjunto de poblaciones, por ejemplo, de
de una especie o de un grupo de especies, y ahí podemos ver ese proceso, que sería el de migración. Y si queremos ver un proceso de extinción de una especie, tenemos que volver a agrandar la escala para abordar ese problema. Y el mismo comentario que hiciste va con respecto al tiempo. No podemos ver un proceso de extinción de una especie yéndola a estudiar un solo día. Y así como se organizan los subsistemas, también se organiza la obtención de información. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar con que para obtener información a escala subregional o regional, tenemos que estudiar puntos aislados, porque no tenemos la capacidad de estudiar toda una región. En los ecosistemas, ya entrando más en lo que es un ecosistema, también importa considerar la escala en su estudio. Tenemos, por ejemplo, un ecosistema que está ahí en ese punto, y tenemos el flujo representado, el flujo de la materia. Entrada de carbono, nitrógeno, fósforo, agua, y salida de carbono, nitrógeno, fósforo y agua. Ahora, si consideramos una escala mayor, ¿sí?, las salidas de ese ecosistema pueden ser entradas en otro ecosistema. Por ejemplo, un ecosistema aguas abajo, ¿sí?, que también tiene una entrada, que es esto, y también tiene una salida. ¿Sí? Pero además tiene otras entradas. Por ejemplo, esas vacas que están ahí parece que están recibiendo alimentación, suplementos, que pueden ser cultivos cultivados, valga la redundancia, en otro lugar, y se cosechan y se traen a ese lugar. Entonces, las salidas de ese sistema, que el nitrógeno, fósforo, agua que se puede perder, puede ser todavía mucho mayor. Después vamos a volver sobre este tipo de ejemplos. Otra de las características es la capacidad de los ecosistemas, o de los sistemas, pero también en particular de los ecosistemas, de regularse y de buscar una estabilidad. Para regularse los ecosistemas, tienen unos mecanismos que llamamos retrocontroles. La palabra retrocontrol viene de la capacidad de controlarse, y incluye, ¿sí?, el prefijo retro, que significa básicamente que las salidas de un sistema se convierten en información de entrada. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de retrocontroles en un sistema. Después lo vamos a ver más fácil con un ejemplo. Uno es el retrocontrol negativo, y no asocien negativo a algo malo, ¿sí?, porque no eso significa, pero tampoco a algo bueno. En la mayoría de los casos es algo bueno, pero no es que negativo está bien y positivo está mal. Son cosas distintas. El retrocontrol negativo es un mecanismo de los sistemas que le permiten estabilizarse, ¿sí? Y el retrocontrol positivo es un mecanismo del sistema que le permite desestabilizarse. Y ahora lo vamos a ver con ejemplos. Pero recuerden esos dos grandes grupos dentro de lo que son los retrocontroles. Tenemos ahí un motor. Yo no sé nada de mecánica, pero este ejemplo es muy bueno para entender lo de los retrocontroles. ¿Cómo se controla la temperatura en un motor de un auto? Funciona más o menos así. La fricción del trabajo del motor genera temperatura, como cualquier fricción. Entonces, el motor tiene un sistema que está hecho a partir de agua, en el cual, cuando se aumenta la temperatura del motor, se abre la entrada
o no es entrada, porque el agua circula, supuestamente si no hay ninguna pérdida, no debería irse. Cuando se calienta el motor, se abre el termostato y pasa más cantidad de agua en esa circulación de agua del sistema de enfriamiento. Al pasar más cantidad de agua, el agua en su recorrido pasa por el radiador, que es donde se enfría porque le da el aire o del viento que entra a medida que se mueve el auto, o de un ventilador cuando hace falta. ¿Sí? Se enfría el agua, yo señalo como si lo estuvieran viendo, a ver si... Se enfría el agua en esta parte del recorrido y cuando llega de vuelta a pasar por el motor, enfría la temperatura del motor. Eso hace que el termostato que se había abierto cuando el motor se había calentado, se cierre, porque ya no está caliente el motor. Lo que hace que pase menos agua, porque se está cerrando. Entonces hace que después el motor no se siga enfriando y se estabilice en cierta temperatura en la que es la que sería óptima para funcionar. Entonces, sin intervención del hombre, no tiene que estar prendiendo y apagando, nada, esto lo hace solo el motor, regula su temperatura con una cosa tan simple como esa. Eso es un retrocontrol negativo del sistema, que en este caso el sistema es un motor de un auto. Así como podemos encontrar para esto, podemos encontrar ejemplos para los sistemas que nos interesan a nosotros, que son los ecosistemas. Pero lo que pueden ver en este ejemplo es que esto es parte del sistema, no es algo impuesto desde afuera, que sería, por ejemplo, si una persona tuviera que prender o apagar el ventilador o abrir y cerrar el termostato con una canilla. Eso sería externo. Este ejemplo es un retrocontrol propio, interno del sistema. Y así son los retrocontroles de los ecosistemas también. Y recuerden, este es un retrocontrol negativo, no porque baje la temperatura, porque también puede subir la temperatura. De acuerdo a lo que necesite el motor, pasa más o menos agua, prende o no prende el radiador, cierra o no cierra la entrada de agua para mantener la temperatura en un rango que le permite al motor funcionar. Porque si la temperatura es muy baja, tampoco puede funcionar. Y algunos casos de retrocontroles a escala de planetas hemos visto ya en la clase anterior, en una de las clases anteriores. Por ejemplo, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre parece ser que está retrocontrolada por la circulación planetaria. Entonces, se acumula dióxido de carbono por la actividad, esto es antes de la llegada del ser humano, ¿no? Se acumula dióxido de carbono por la actividad de los seres vivos, o la actividad volcánica, o la conversión o la generación de dióxido de carbono por procesos químicos, hasta cierto punto, ¿sí? Esa alta concentración de dióxido de carbono hace que aumente la temperatura en el planeta, hace que se derritan en cierto grado los polos, y eso genera cambios, o ha generado cambios en las corrientes que hacen que el planeta se enfríe después. O sea, por exceso de temperatura viene un exceso de frío en el planeta, que son las eras glaciales o las glaciaciones, y tendría que haber puesto una imagen por ejemplo, de la película animada La Era del Hielo. Y hace bajar la temperatura, justo en esta película de La Era del Hielo, en la 1 están en la que llega la Era de Hielo, y en alguna de las siguientes, no me acuerdo en cuál, es el otro proceso, el proceso de aumento de la temperatura.
Entonces, cuando llega esa era de hielo, disminuye la actividad del planeta, la actividad biológica, y hay un enfriamiento progresivo del planeta. Otra vez, hasta que disminuye la concentración de dióxido de carbono y vuelve a haber un aumento. Así ha venido siendo los ciclos del clima en el planeta Tierra, hasta la perturbación humana. Entonces ahí ya no sabemos exactamente cómo va a ser. Lo que más se piensa que es un incremento de la velocidad de lo que ocurre en los procesos. Y esto, por ejemplo, nos deja introducir otro concepto que es el de umbral, o umbral crítico, que serían los límites dentro de los cuales fluctúa el comportamiento de un sistema de acuerdo en relación a la variable que estamos estudiando. En este caso sería la temperatura o la concentración de dióxido de carbono, y esos, los que están ahí, serían los umbrales críticos máximos y mínimos de eso. Cuando se supera el umbral, el sistema activa retrocontroles negativos para mantenerlo. Todo esto lo estoy diciendo como que lo hace voluntariamente, pero no es voluntariamente, es parte del sistema, parte de la información que tiene el sistema y que lo ha construido en su evolución. Y acá entra otro concepto, luego de introducir lo de umbrales, que es la dinámica no lineal de los procesos. ¿Saben lo que significa lineal? Es que a medida que una variable cambia, por ejemplo el tiempo, a medida que pasa el tiempo, el comportamiento va aumentando, disminuyendo o manteniéndose igual. Esa es una dinámica lineal. Pero como se ve en este último ejemplo, podemos decir que el clima en el planeta Tierra no es una dinámica lineal, porque hay distintos comportamientos. Hay uno de bajada, subida, bajada, subida, bajada, subida. Esto es lo que vamos a ver ahora como dinámica no lineal de los sistemas o de los ecosistemas. Entonces, tenemos un sistema. Podemos decir que cuando los retrocontroles o feedback, es lo mismo, los retrocontroles son negativos, o por lo menos predominan los retrocontroles negativos sobre los positivos, él mantiene. El sistema se mantiene dentro de ciertos rangos, no se superan esos umbrales críticos y se mantiene relativamente estable, y podemos decir que la dinámica es lineal. ¿Sí? En cambio, cuando se superan, o cuando los retrocontroles positivos superan a los retrocontroles negativos, el sistema entra en una dinámica lineal. No lineal, perdón. Perdón, iba a estornudar. ¿Está? Ahí tienen dos umbrales, un mantenimiento dentro de esos umbrales y aparentemente una estabilidad. Una variable que puede ser temperatura, puede ser densidad poblacional de cierta población y tiempo. Entonces vemos que en el tiempo, si bien hay cambios, no hay cambios drásticos que hagan que el sistema realmente cambie. En el ejemplo anterior, podemos decir también que hay una dinámica no lineal. No sé si ven el cursor, entre 400 miles de años hacia atrás y hasta un poco más de así 150 años atrás o 200 años atrás. También se podría decir que hay una dinámica lineal en ese sistema, por lo menos en ese periodo. Pero en los últimos años, con lo que se ve ahí, en cómo aumenta, a partir de la perturbación humana, podemos pensar que estamos disparando una dinámica no lineal en el clima del planeta. Entonces, en este ejemplo, podría llegar a pasar que un disparador biótico o abiótico genere un cambio no lineal y el sistema cambie. ¿Sí? Pero no cualquier
disturbio externo sí o sí genera un comportamiento no lineal. Para que pase eso, tiene que haber retrocontroles positivos en el sistema que se activen, que superen a los negativos y que se pase ese umbral. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, un cambio lineal es el cambio que veíamos en el sistema cuando no se supera el umbral. Imaginen el umbral como la lomita ahí que está en el medio de cada uno de esos dibujos. ¿Sí? Si no se supera el umbral, esos son cambios lineales, o comportamiento lineal, o estabilidad en el sistema. Un cambio no lineal es cuando sí se supera ese umbral. ¿Sí? O porque el disturbio es muy grande, o porque los retrocontroles negativos del sistema están debilitados por alguna otra cosa. Pero hay un cambio en ese sistema. Ahora, en el cambio lineal es siempre, es siempre reversible, porque parece como que va a cambiar o cambia alguna variable, algún aspecto del sistema, pero vuelve o se mantiene dentro de esas umbrales. El cambio no lineal puede ser reversible cuando de alguna forma retorna a eso, por más que haya habido un cambio no lineal, por más que haya habido un cambio total en el sistema, pero se retorna. Y el cambio no lineal, irreversible, es cuando no es posible retornar porque el cambio ya es tan grande que, por lo menos ¿cómo es? Por lo menos en cuestiones prácticas sería algo imposible de hacer. Pensando en ecosistemas, ¿se animan a pensar cambios no lineales que puedan ser reversibles o irreversibles y dar algún ejemplo? Que hayan visto en alguna otra materia. Seguro que ya los vieron y ahora vamos a verlo. Que por ahí no lo han visto es desde este punto de vista. Por ejemplo, en ese gráfico tenemos cambios del área cultivada en el departamento Chapaleucú, en el noreste de La Pampa. Entre 1900, un poco antes de 1900, 1880, que es la estimación agropecuaria o algo así, un censo agropecuario, pero a modo de estimación seguramente, y en los distintos análisis que se pueden hacer del área cultivada. O sea, desde 0% de cultivo, 100% de pastizal natural, a en algún momento casi llegar al 100% de cultivos o verdeos, pasturas, etc. Área cultivada. Obviamente, más allá de los umbrales de 0, menos de 0 no se puede, y más de 100 no se puede porque está en porcentajes. Pero si analizamos eso, como lo hacen en este trabajo de Jaime Bernardo, Bigliso y otras personas más, se puede ver que en ese lugar hubo un pico de erosión eólica en los años 30 y pico, 1930, 1940, que coincide con lo que ven ahí como una disminución entre antes de 1920 y 1940 del área cultivada, cuando no debería haber otro motivo para que disminuya, porque era un área que se estaba colonizando. Esa disminución se puede relacionar con un disturbio que fue la erosión, que también es parte del sistema, pero acá lo podemos, si analizamos solamente el área cultivada como la variable, también puede ser considerado un disturbio. Y posteriormente a eso, no hubo otros picos de erosión, pero sí hubo picos de inundación en esa zona, ¿sí? En los años 80 y en los últimos años del siglo y los primeros años de este siglo, que también causaron
bajas en el área cultivada en esos periodos. No por erosión, sino por inundación. Acá, en este ejemplo, podemos ver un montón de las cosas de las que estamos viendo en la clase. Podemos ver umbrales, ¿sí? Aparentemente, a partir de los años 20 y pico, 30, o 20, o llegando a los años 20, el aumento de del cultivo, y que el cultivo se hacía con arados de rejas, y no existía labranza conservacionista, no existía siembra directa, no existía nada, probablemente ni siquiera existiese el concepto de erosión. Entonces, el aumento de cultivos, que se juntó con una época de sequías y de fuertes vientos, generó erosión. Entonces se superó el umbral de cultivos, se desprotegió el suelo y el sistema pasó a ser distinto. En los años, es decir, venía aumentando la superficie de cultivos y disminuyó. Luego, con esa disminución de cultivos, el área que dejó de ser cultivos, por más erosionada que estaba, en algún momento se cubrió de pasto, se cubrió de plantas, ¿sí? Y se protegió el suelo y disminuyó la erosión. Por ahí se ve en el gráfico que ven arriba a la izquierda que la erosión disminuyó. ¿Y qué permite que disminuya la erosión? Permite que otra vez vuelvan los cultivos. Pero esta vez, a lo mejor con algunas mejoras tecnológicas, y eso permitió que aumente todavía más la superficie de cultivo. Pero, llegando a las últimas décadas del siglo pasado, ese aumento de cultivos puede haber generado otra dinámica no lineal que tiene que ver con épocas de mayores precipitaciones, menor evaporación de agua porque los cultivos se evaporan menos que el pastizal y que el bosque porque están solamente una parte del tiempo. Eso lo vamos a ver más en detalle en clases posteriores. Se genera otra dinámica no lineal. Ahora solamente quería mostrar estos ejemplos y para que lo tengamos en cuenta cuando lo retomemos en las clases. Pero acá en un solo estudio se pueden ver distintos disturbios, distintas dinámicas no lineales, y podemos analizar cuáles son los retrocontroles que estuvieron involucrados en esos sistemas. Lo mismo pasó en Estados Unidos, ¿sí? Épocas de erosión, de sequías, de pérdidas, y épocas de recuperación. En el resto en gran parte de la región pampeana, en el noroeste bonaerense, que alterna épocas de sequías y de erosión eólica. Después esos médanos, esas dunas que se forman, actúan como barreras para el agua. El suelo sin demasiada estructura y permeabilidad también actúa como que favorece que se acumule agua, y entonces las capacidades de cultivar esos va variando de acuerdo a lo que el sistema le deja. Acá hay otro ejemplo de una no linealidad, y acá se ve otra característica del comportamiento no lineal de los ecosistemas, que es la histéresis, que es básicamente cuando en el análisis entre dos variables, para un mismo valor de la variable independiente, hay más de un valor de la variable dependiente. Lo que se ve ahí es la población en el eje de las X de ovejas en la Patagonia, y en el eje de las Y se ve la receptividad del pastizal, o sea, la cantidad de ovejas por hectárea que puede mantener el pastizal. Entonces, si combinamos esas cosas, teníamos en el año 1895, como ven ahí, una alta receptividad, es decir, 0,3 ovejas por hectárea, ¿sí? Y una baja carga de ovejas. ¿Sí? Casi ahí tendrá, no sé, 100 ovejas, si proyectamos este valor de 1985 hacia abajo, en el eje de las X. Entonces, con pocas ovejas
y una alta carga, que significa un estado bueno del pastizal, por lo menos desde el punto de vista de la oferta de forraje. A medida que fue aumentando la presión de pastoreo, porque fueron trayendo cada vez más ovejas y las que iban naciendo se iban manteniendo, se fue disminuyendo la receptividad. ¿Sí? De 0,30 a 0,24, de 28, 27, a disminuir la receptividad. No hay muchos datos, pero se estima que a mediados del siglo pasado, en adelante, esa baja de la receptividad hizo que el ecosistema cambiara y se transformara de un pastizal a un semidesierto, o la estepa patagónica, que con mucho suelo desnudo, con pocos especies herbáceas que puedan dar forraje, con mucha erosión, con baja calidad del suelo. Entonces, las cargas cayeron porque las ovejas o las tuvieron que vender o se murieron de hambre. Y entonces, en otro periodo de tiempo posterior, ¿sí? Para una misma cantidad de ovejas, entre 2.000 y 2.500 ovejas, la receptividad o el estado del pastizal es totalmente distinto del que era 100 años atrás. ¿Sí? No es lineal, porque si no, debería haber vuelto, al disminuirse las ovejas, debería haberse recuperado la receptividad del pastizal. Pero no, el sistema ya había cambiado, había superado un umbral, ¿sí? Y le estoy robando, no, voy bien con el tiempo, bien. Y había superado ese umbral de degradación, y por más que después retiraron las ovejas, el pastizal no retornó a su nivel de receptividad, que es de calidad de forraje. ¿Esto les parece que es un comportamiento lineal o no lineal? Y si es no lineal, ¿les parece que es reversible o no reversible? Para mí es no lineal e irreversible. Y perdón, porque es como decía, no lineal, irreversible. Por el hecho de que, como usted decía, al retirar la carga de ovejas, la cantidad de ovejas, el sistema no se recupera de la manera original que estaba. Es decir, claro, existe suelo desnudo, hay plantas que se han perdido, entonces como que no vuelve al estado original, digamos. Exactamente. Vuelve a un estado mejor, pero distinto del original. Es un estado distinto del original, claro. Entonces esto es irreversible. Por lo menos en términos prácticos. Podríamos ir hectárea por hectárea, sembrando, regando y cerrando con alambrado para que no se lo coman y favoreciendo que se vaya recuperando. Incluso podemos hasta importar suelo de la región pampeana. Por poder hacerse, podría ir en camiones. Lo único que no es práctico, no es económicamente viable, entonces por eso se considera irreversible. Ahora vamos a ver otro ejemplo un poco más cercano. Acá tenemos en el eje de las X la población de vacas, ¿sí?, en el departamento de Toay, y en el eje de las Y la capacidad de, lo mismo que en el anterior, ¿sí?, la receptividad de, en este caso, el bosque de Caldén como receptor de ganado bovino. Y en el mismo ejemplo que en el anterior, a medida que fue aumentando la población de vacas, casi no se ve ahí, pero fue disminuyendo muy poquito la receptividad ganadera de esos ambientes, hasta que en algún momento hubo un quiebre donde el sobrepastoreo, que seguramente se relacionó con la frecuencia de los incendios, ¿sí?, que se relacionó con la arbustización, porque las vacas, además de comer el pastizal, también comen la chaucha de Caldén, el algarrobo, el pataco, y la diseminan y escarifican la semilla y permiten que, o favorecen su germinación. Todos esos procesos combinados generan que entre los años 2000 y 2008, para
una misma cantidad de animales en el departamento, la receptividad ganadera sea muchísimo menor. Un cambio no lineal. En este caso, para saber si es reversible o irreversible, no es tan claro como en el anterior, porque acá ya se podría, por ejemplo, combatir las leñosas de alguna forma, y no es tan grave el problema del suelo desnudo, y probablemente muchas de esas especies que están disminuidas, de las que son forrajeras y las que son herbáceas, todavía existan en el banco de semillas. Cuando en un peladal en el medio de la Patagonia probablemente no haya ni una sola semilla esperando por germinar. Por lo menos no de las especies herbáceas. Es otro ejemplo más cercano. Y también hay más ejemplos, ya para ir terminando, así pueden empezar con el práctico. ¿Sí? Y muchos de estos ejemplos son, o el ejemplo más fácil de hacer es aumentar la carga de un herbívoro. Entonces, yo tengo cierta superficie y meto un herbívoro y los pastos, claro, se ven disminuidos porque se lo comen, pero si el disturbio no es tan grande, se recuperan, porque si hago por ejemplo, un pastoreo rotativo o si hago con descansos, si, por ejemplo, saco a las vacas y las guardo en un corral y les doy maíz durante varios meses para que se recupere, para que se florezca y semille, se mantiene dentro de esos umbrales y nunca pasa. Pero si empiezo a meter cada vez más vacas, buscando la ganancia económica, llega un punto en el que el pastoreo, más el pisoteo, más el disturbio de la bosta y lo que sea, y la selectividad de ese pastoreo, que siempre van a comer las que preferir las mismas, va a hacer que el banco de semillas de esas, que son más preferidas, disminuya. Entonces, o va a haber o suelo desnudo, o pajonal, o arbustal, algo distinto, por la presión del pastoreo. Entonces, mientras mantengo una vaca cada 10 hectáreas, o 2 vacas cada 10 hectáreas, o 3 vacas, o 5 vacas cada 10 hectáreas, no hay problema. Cuando pongo una vaca por hectárea, o 10 vacas cada 10 hectáreas, por decir unos números, estoy tirando números cualquiera, a lo mejor el pastoreo es tan fuerte que hacen que los retrocontroles negativos que existían en ese ecosistema, es decir, hay predación o hay herbivoría, pero hay descanso, entonces las plantas vuelven a crecer, tiran semillas, en los lugares donde se abrió espacio porque la vaca pisó o porque la vaca comió la planta totalmente, vuelve a crecer otra planta. Entonces, esos son retrocontroles negativos que permiten que el sistema se mantenga. Cuando el disturbio es muy grande, sobre todo si se mezcla con otras cosas, como la capacidad de las vacas de dispersar semillas de arbustos, de árboles y arbustos, perdón, y la capacidad de árboles y arbustos de cuando hay un fuego, que el sistema levante una temperatura mucho mayor, entonces se queme el banco de semillas, se endurezca el suelo, se pierda, se mineralice materia orgánica y pierda baje la calidad del suelo. Esos son retrocontroles positivos que hacen que el sistema pase a otra cosa. Y a lo mejor, en alguno de esos ejemplos, es un arbustal que ya casi no admite que entre una vaca porque la vaca no puede siquiera pasar entre las ramas de los árboles espinosos o de los arbustos espinosos. Y tampoco puede llegar a comer los pastos que pudiera llegar a ver ahí debajo. Los cambios en las frecuencias de fuego, etcétera, generan todos esos retrocontroles positivos que convirtieron, por ejemplo, en el ejemplo de Caldenal, en muchas partes de Caldenal, de un pastizal con bosque abierto a un fachinal, arbustal o un bosque muy cerrado. Ahora, ese bosque muy cerrado, en este momento, está dominado o está autocontrolado por retrocontroles otra vez negativos que hacen que ese bosque siga siendo lo que es. ¿Por qué? No pueden crecer las plantas de abajo porque ya el lugar está ocupado por árboles o arbustos que le tapan la luz y que tienen raíces más profundas.
Entonces se siguen manteniendo los retrocontroles negativos. Si quisiéramos volver a un pastizal abierto con árboles aislados, deberíamos favorecer otra vez retrocontroles positivos, no más negativos que los sigan haciendo arbustal, sino positivos que lo lleven a otro estado, en este caso, más parecido al anterior, al que había antes de que ingresemos los animales. Bueno, ya para terminar, otro ejemplo de lo mismo es el planeta. La presión de los habitantes, ¿sí?, de la cantidad de personas que somos en el planeta y el estado ecológico. Entonces, cuando éramos 650 millones de personas, alrededor del año 1700, el porcentaje de ecosistemas degradados era muy bajo. A medida que aumenta la presión, cada vez más personas, aumenta el porcentaje de ecosistemas degradados. Entonces, en el futuro, ¿qué nos espera? ¿Sí? No sabemos qué nos espera en el futuro. Pero si seguimos así, conociendo que el planeta es un sistema, si entramos en una catástrofe malthusiana en la que, pasando los 9.000, 10.000, 15.000 millones de personas, empieza a haber realmente hambre a nivel global y empieza a haber grandes mortalidades por hambre, eso no nos dice que vamos a volver necesariamente y que va a mejorar la capacidad, la calidad de la mayoría de los ecosistemas. Tal vez estemos en una transición crítica que no nos permita volver y nos quedemos con un planeta con 5.000 millones de personas como estaba en el año, entre 1950 y el año, por ejemplo, en el año 1970, pero con una degradación peor que la que tenemos ahora. Porque tal vez estemos por pasar o ya hayamos pasado un umbral crítico a escala planetaria. ¿Sí? Estos son ejemplos que vamos a intentar aplicar en el manejo de los ecosistemas en las clases siguientes. Y ocupé un poquito más de 1 hora para recuperar, así que no sé si está Florencia por ahí. Voy a terminar después de que hagan alguna pregunta la clase, así pueden empezar con el práctico. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, yo pregunta no. Bueno. Es como que estaríamos que estábamos hablando del tema sobre pastoreo y demás en cuanto a la Patagonia y en cuanto a un potrero, es como que la población humana está haciendo prácticamente similar. O sea, estamos siendo muchos, consumiendo, y bueno, sin contar la contaminación y todas las cosas, ¿no? Pero es como que estamos sobrepastoreando un lote prácticamente, y bueno, esa es la idea de los ejemplos, sí. Esa es la idea de los ejemplos. Solo hay que ver si somos irreversibles o no. Claro. Ese es el tema. Sí. Bueno, la pandemia de COVID mostró cierto grado de reversibilidad en el clima. Aparentemente disminuyeron mucho en estos últimos meses las emisiones, y tal vez eso nos dé algo de información sobre qué va a pasar. Igual depende de cómo siga, porque tal vez si empezamos otra vez, recuperamos, no pase nada. Sí, y el volvemos a la vida normal, yo creo que es como que vamos a volver a... Si disminuyen las emisiones en un periodo más largo, o nos acostumbramos a una nueva normalidad con menor cantidad de emisiones, tal vez todavía no hayamos pasado a esa transición crítica que está marcada. Claro. En abril del 2020 de este año fue el pico máximo de reducción de emisiones de un 17%. Pero ya hemos recuperado los niveles anteriores y las proyecciones dicen que van a ser superiores a los que se venían, así que bueno. A los que se venían, claro. No sé. Todos los años hay un día, que es un cálculo que hacen, ¿no?, en el que
el planeta ya se gastó lo de ese año. Sí. Este año ya lo gastamos, ¿no? Ya lo gastamos este año. Yo pensé que este año todavía no. No sé. Voy a ver si encuentro si este año hubo alguna diferencia con los años anteriores. A ver si siempre es por agosto. Bueno, venía Sí, siendo es por ahí, septiembre, por antes esa octubre. fecha. Sí, el año pasado ya fue en agosto. Y todo lo de acá en adelante estamos viviendo de prestado del futuro. Hay una noticia en la página de Fundación de Vida Silvestre que dice que ya a partir de mañana el mundo entra en default ambiental. Mira que justo. Hoy es, entonces. Entonces, mira, entonces hoy nos gastamos el mundo. Mirá, qué buen dato. Tal vez, bueno. Vamos a vivir 4 meses de prestado entonces. Sí. Sería como que estamos sacando un crédito en vez de dinero de activos ambientales. Pero bueno, esas son cosas que vamos a ver más adelante, así que no nos vamos a adelantar. Bueno, termino entonces. Gracias, Florencia, por dejarme el espacio y los dejo con el práctico. No, de nada. Antes de irme, para dejarles con esto, tengo una, no sé si mala o buena, a cada uno le vendrá mal o bien, pero lamentablemente vamos a tener que cambiar los horarios de los teóricos. Hoy volvimos a trabajar en INTA después de la pandemia. Yo estaba viniendo cuando yo quería y ahora ya no puedo hacer eso. Así que en vez de miércoles y viernes, va a tener que ser martes y jueves de 1 a 3. Espero que les sea lo mismo, como mucho que les sea lo mismo y que a ninguno se le complique. Igual lo vemos si se le complica, igual vamos a seguir grabando las clases y teniendo, buscando las distintas formas que podamos hacer. Podemos en algún momento pactar alguna clase en cualquier otro horario si hace falta. Pero bueno, no les quiero robar más tiempo del práctico, así que los